Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay lugares en este mundo que guardan secretos tan antiguos que parecen respirar por sí solos. Lugares donde el tiempo se detiene y las historias del pasado cobran vida cuando menos lo esperamos. Como psicólogo, siempre he creído que la mente humana puede crear las experiencias más extraordinarias cuando se encuentra en estados de tensión o miedo. Pero lo que me pasó en el cementerio de San Miguel de los Santos cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Mi nombre es Roberto Martínez Gutiérrez. Tengo 42 años y soy originario de la Ciudad de México. Trabajo como psicólogo clínico desde hace 15 años y siempre me he considerado una persona muy racional. No creo en fantasmas ni en apariciones, ni en nada que no tenga una explicación científica clara. Al menos eso pensaba antes de lo que me ocurrió el verano pasado. Todo comenzó cuando decidí tomarme unas vacaciones después de un año muy pesado en el trabajo. Había estado atendiendo casos muy difíciles y sentía que necesitaba desconectarme completamente de la ciudad y de todo el estrés que conlleva mi profesión. Un amigo me recomendó un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo llamado San Miguel de los Santos. Me dijo que era un lugar muy tranquilo, perfecto para descansar y reflexionar. El pueblo tenía apenas 500 habitantes y estaba rodeado de montañas verdes y hermosas. Las casas eran de adobe y teja roja, con patios llenos de flores y calles empedradas que parecían sacadas de otra época. La gente era muy amable y hospitalaria. Me hospedé en una pequeña posada que dirigía doña Carmen, una señora de 60 años con una sonrisa muy cálida y ojos que brillaban cuando contaba historias del pueblo. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. Caminaba por las montañas, leía libros bajo la sombra de los árboles, y por las tardes me sentaba en la plaza principal a observar la vida tranquila del pueblo. Todo era perfecto, hasta que decidí explorar los alrededores un poco más a fondo. Fue doña Carmen quien me habló del cementerio por primera vez. Estábamos desayunando en el patio de la posada, cuando le comenté que me gustaría conocer más sobre la historia del lugar. Sus ojos se pusieron serios de inmediato, y su voz cambió de tono. «Mire, joven Roberto», me dijo mientras servía más café en mi taza, «este pueblo tiene muchos años de historia, pero hay lugares que es mejor no visitar solo». Me explicó que el cementerio de San Miguel de los Santos había sido construido en 1743, sobre lo que antes había sido un antiguo templo indígena. Los antiguos habitantes de estas tierras enterraban a sus muertos en ese lugar desde tiempos muy remotos, me contó. Cuando llegaron los españoles, construyeron la iglesia del pueblo justo al lado, pero respetaron el cementerio y solo le agregaron algunas cosas. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que doña Carmen hablaba del lugar. No era miedo exactamente, sino un respeto muy profundo, como si estuviera hablando de algo sagrado que no debía ser molestado. «La gente del pueblo evita ir ahí después de que oscurece», me dijo. «No porque sean supersticiosos, sino porque, bueno, ese lugar tiene su propia energía». Como psicólogo, inmediatamente pensé que se trataba de creencias populares y tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. Es muy común que las comunidades pequeñas desarrollen este tipo de historias alrededor de lugares antiguos, pero también sentí mucha curiosidad. Siempre me han interesado los aspectos antropológicos y culturales de las comunidades rurales. Le pregunté a doña Carmen si podía indicarme cómo llegar al cementerio. Ella dudó un momento, me miró fijamente y después suspiró. «Si realmente quiere ir, no puedo impedírselo», me dijo. «Pero le pido que sea muy respetuoso y que no se quede ahí cuando empiece a oscurecer». Me dio indicaciones muy precisas de cómo llegar al lugar. El cementerio estaba ubicado en una colina pequeña, a unos 2 kilómetros del centro del pueblo. Para llegar ahí tenía que caminar por un sendero de tierra que atravesaba un bosque de pinos y encinos muy espeso. Doña Carmen me advirtió que el sendero a veces se dividía en varias direcciones, pero que siempre debía seguir el camino que subía hacia la colina. «Cuando vea las primeras cruces de piedra ya estará cerca», me dijo. Decidí que iría al día siguiente por la mañana. Esa noche, mientras cenaba en el pequeño restaurante del pueblo, escuché a algunos habitantes locales hablar en voz baja sobre el cementerio.
No pude entender todo lo que decían porque hablaban muy quedito y usaban algunas palabras en lengua indígena que no conocía, pero sí escuché claramente cuando uno de ellos mencionó que las cosas habían estado más inquietas últimamente. Al día siguiente me levanté muy temprano, desayuné bien y me preparé para la caminata. Llevé una mochila con agua, algunas frutas, mi cámara fotográfica y un cuaderno donde acostumbro anotar mis observaciones. El clima estaba perfecto, soleado pero no muy caluroso, con una brisa fresca que venía de las montañas. Salí de la posada alrededor de las 9 de la mañana. El sendero hacia el cementerio era realmente hermoso. El bosque estaba lleno de vida, pájaros cantando, ardillas corriendo entre los árboles y una gran variedad de plantas y flores silvestres. El aire olía a pino fresco y tierra húmeda. Era exactamente el tipo de experiencia que necesitaba para relajarme y despejar mi mente. Caminé durante aproximadamente 40 minutos antes de ver las primeras cruces de piedra que había mencionado doña Carmen. Eran cruces muy antiguas, talladas en piedra gris, cubiertas parcialmente por musgo y líquenes. Algunas tenían inscripciones que ya no se podían leer claramente debido al paso del tiempo. En ese momento sentí una extraña sensación, como si hubiera entrado a un lugar diferente. El aire cambió. No es que hiciera más frío exactamente, pero sí había algo distinto en el ambiente. El sonido de los pájaros se volvió más lejano, y mis pasos en el sendero parecían resonar más de lo normal. Pensé que tal vez era porque me estaba acercando a un claro en el bosque, donde el sonido se comporta de manera diferente. Finalmente llegué a la cima de la colina, y ahí estaba el cementerio de San Miguel de los Santos. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía por toda la superficie de la colina, con cientos de tumbas de diferentes épocas y estilos. La vista era impresionante pero también muy solemne. Las tumbas más antiguas estaban en la parte central del cementerio. Eran construcciones de piedra muy elaboradas, con ángeles tallados, columnas pequeñas y epitafios en latín que apenas se podían leer. Algunas tenían fechas del siglo XVIII y XIX. Era fascinante ver cómo cada época había dejado su huella en ese lugar. Alrededor de estas tumbas antiguas había otras más sencillas, de diferentes materiales y diseños, cruces de madera pintada, lápidas de mármol, y algunas muy humildes hechas solo con piedras apiladas. Cada una contaba una historia diferente sobre las personas que habían vivido en el pueblo a lo largo de los años. Me senté en una banca de piedra que estaba cerca de la entrada y saqué mi cuaderno para escribir mis primeras impresiones. Lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio muy profundo, diferente al que había experimentado en el bosque. No era la ausencia de sonido, sino más bien como si el lugar absorbiera todos los ruidos del mundo exterior. Incluso el viento entre los árboles parecía más suave ahí. Comencé a caminar entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas que aún se podían distinguir. Muchas familias habían sido enterradas juntas a lo largo de varias generaciones. Los Morales, los Hernández, los Sánchez, nombres que seguramente aún existían en el pueblo. Era conmovedor pensar en todas las historias que se guardaban bajo esas piedras. Mientras exploraba la zona más antigua, encontré algo que me llamó mucho la atención. En el centro exacto del cementerio, había una estructura circular hecha de piedras muy grandes. No parecía una tumba normal, sino más bien algún tipo de monumento o altar. Las piedras tenían grabados que definitivamente no eran cristianos. Me acerqué para examinar los grabados más de cerca. Eran símbolos muy antiguos, probablemente de origen prehispánico, como había mencionado doña Carmen. Había figuras de animales, formas geométricas complejas y algo que parecían rostros humanos estilizados. Todo estaba cubierto por una capa delgada de musgo, pero aún se podía ver claramente. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotografías de los grabados. Quería documentar bien todo lo que estaba viendo para poder investigar más tarde sobre su posible significado. Mientras ajustaba el enfoque de la cámara, escuché un sonido extraño. Era como un susurro muy suave, pero no pude identificar de dónde venía. Me quedé completamente inmóvil prestando atención. El sonido se repitió un poco más claro esta vez. Parecía una voz humana, pero hablando en un idioma que no reconocía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el cementerio. Pensé que tal vez era el viento pasando entre las piedras, creando algún tipo de eco extraño. Decidí continuar con mi exploración. Me alejé del monumento central y caminé hacia la parte más nueva del cementerio,
donde las tumbas eran más recientes. Ahí el ambiente se sentía un poco más normal, más parecido a cualquier cementerio que hubiera visitado antes. Había flores frescas en algunas tumbas, señal de que las familias del pueblo aún venían a visitar a sus seres queridos. Encontré un área donde estaban enterradas varias personas que habían fallecido en los últimos 20 años. Las lápidas tenían fotografías pequeñas de los difuntos, y algunas tenían mensajes muy emotivos de sus familias. Era la parte más humana y familiar del lugar. Me sentí más tranquilo ahí, pero cuando volteé para regresar hacia el centro del cementerio, algo había cambiado. Las nubes habían cubierto el sol y todo se veía más oscuro. No era que fuera muy tarde todavía, pero la luz tenía una calidad diferente, y el silencio se había vuelto aún más profundo, si eso era posible. Decidí que era un buen momento para almorzar las frutas que había traído. Me senté nuevamente en la banca de piedra cerca de la entrada y saqué mi mochila. Mientras comía, observé todo el cementerio desde esa perspectiva. Era realmente un lugar impresionante, lleno de historia y belleza en su propia manera solemne. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir muy incómodo. En varias tumbas había pequeños objetos que definitivamente no habían estado ahí cuando llegué. Flores silvestres recién cortadas, piedras pequeñas colocadas en patrones específicos, y lo que parecían ser ofrendas de comida. Pero yo no había visto a nadie entrar al cementerio. Me levanté y caminé hacia una de las tumbas donde había notado estos cambios. Efectivamente, había un ramo pequeño de flores amarillas que estaba completamente fresco. Las gotas de rocío aún brillaban en los pétalos. Alguien había estado ahí muy recientemente. Tal vez mientras yo estaba en la parte nueva del cementerio, comencé a sentir una presencia extraña. No podía explicar exactamente qué era, pero tenía la sensación muy clara de que ya no estaba solo en ese lugar. Era como cuando alguien te observa desde lejos y puedes sentirlo sin verlo. Mi instinto me decía que debía prestar mucha atención a todo lo que pasaba a mi alrededor. Decidí caminar por todo el perímetro del cementerio para ver si podía encontrar a la persona que había dejado las flores. Tal vez era alguien del pueblo que había venido a visitar a un familiar y no me había visto. Pero después de revisar cada rincón del lugar, no encontré a nadie. Las únicas salidas eran la entrada principal por donde yo había llegado, y todas estaban vacías. Mientras regresaba hacia el centro del cementerio, los susurros regresaron. Esta vez eran más claros y parecían venir de diferentes direcciones. No era una voz, sino varias, como si hubiera un grupo de personas hablando muy quedito. Pero por más que miraba a mi alrededor, seguía sin ver a nadie. Mi formación como psicólogo me hizo pensar inmediatamente en explicaciones racionales. Tal vez el cansancio de la caminata, el ambiente solemne del lugar y las historias que había escuchado en el pueblo estaban afectando mi percepción. Es muy común que la mente cree experiencias sensoriales cuando se encuentra en estados de expectativa o ansiedad, pero la lógica no hacía que la experiencia fuera menos real para mí. Miré mi reloj y me di cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Había estado en el cementerio durante casi 3 horas, mucho más tiempo del que había planeado originalmente. El tiempo había pasado volando, como si hubiera estado en algún tipo de trance. Decidí que era momento de regresar al pueblo. Guardé mi cuaderno y mi cámara en la mochila y caminé hacia la salida del cementerio. Pero cuando llegué al sendero que llevaba de regreso al bosque, me detuve. Algo me hacía voltear una vez más hacia el monumento circular del centro, y lo que vi me dejó completamente helado. Había una figura parada junto al monumento. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua, pero yo estaba seguro de que no había estado ahí antes. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez era una ilusión óptica causada por las sombras de las nubes, pero la figura seguía ahí. Grité, «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó por todo el cementerio, pero no hubo respuesta. La figura no se movió ni reaccionó de ninguna manera. Decidí acercarme para ver qué era exactamente lo que estaba viendo. Caminé lentamente hacia el centro del cementerio, sin quitar los ojos de la figura. Con cada paso que daba, me sentía más nervioso. Había algo en esa presencia que no era normal, algo que mi mente racional no podía procesar completamente. Cuando estuve a unos 20 metros de distancia, la figura desapareció. No se alejó caminando, ni se escondió detrás de alguna tumba. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en el mismo lugar durante varios minutos,
tratando de entender lo que acababa de presenciar. Mi corazón latía muy rápido y sentía las manos húmedas de sudor. Por primera vez en mi vida, mi mente racional no tenía ninguna explicación para lo que había visto. No había sido una sombra, ni una ilusión óptica, ni producto de mi imaginación. Había sido algo real, algo que estaba ahí y después ya no estaba. Decidí que definitivamente era momento de irme del cementerio. Caminé rápidamente hacia la salida, pero tratando de no correr para no parecer que estaba huyendo de algo, aunque en el fondo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando llegué al sendero del bosque, sentí un alivio inmediato. El camino de regreso al pueblo se me hizo eterno. Cada sonido del bosque me sobresaltaba. El crujir de las hojas secas, el movimiento de las ramas, el canto de los pájaros. Miraba constantemente hacia atrás, con la sensación de que algo me seguía, pero cada vez que volteaba solo veía el sendero vacío. Llegué a la posada cuando ya eran casi las 4 de la tarde. Doña Carmen estaba regando las plantas del patio y me saludó con su sonrisa habitual, pero cuando me vio más de cerca, su expresión cambió inmediatamente. «Ay, joven Roberto, ¿qué le pasó? Se ve muy pálido», me dijo con preocupación. Le conté brevemente mi experiencia en el cementerio, tratando de sonar lo más calmado posible. Le hablé de los susurros, de los objetos que aparecían sin explicación y de la figura que había visto junto al monumento. Doña Carmen me escuchó en completo silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. «Lo que me cuenta no me sorprende», me dijo mientras se sentaba en una de las sillas del patio. Ese lugar no es como otros cementerios. Los antiguos habitantes de estas tierras creían que era un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los que ya se fueron. Sus palabras me dieron escalofríos. Me explicó que durante los últimos 200 años, muchas personas habían reportado experiencias similares a la mía en el cementerio. Especialmente en los últimos meses, me dijo, varios habitantes del pueblo han visto cosas extrañas ahí. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté. Luces que se mueven entre las tumbas, voces que llaman por nombres de personas que ya no viven, figuras que aparecen y desaparecen. Doña Carmen me contó que el mes anterior, don Esteban, un señor de 70 años que vivía cerca de la plaza, había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de su esposa. Regresó al pueblo corriendo y gritando que había visto a su María parada junto a su propia tumba, me dijo. La pobre doña María había fallecido hacía 5 años, pero don Esteban juraba que la había visto tan clara como me está viendo a mí ahora. También me habló de Lucía, una joven del pueblo que trabajaba limpiando la iglesia. Hace 2 semanas fue al cementerio a recoger algunas flores silvestres para decorar el altar, me contó doña Carmen. Dice que mientras cortaba las flores escuchó una música muy hermosa, como cantos antiguos en una lengua que no conocía. Cuando volteó para ver de dónde venía la música, vio a varias personas vestidas con ropas muy antiguas, paradas en círculo alrededor del monumento. La descripción de Lucía coincidía exactamente con lo que yo había experimentado. ¿Qué hizo ella?, le pregunté. Se quedó observando fascinada por la belleza de la escena, me respondió doña Carmen, pero cuando parpadeó todas las figuras desaparecieron y solo quedó el silencio. Desde entonces, Lucía dice que puede sentir una presencia muy fuerte cada vez que pasa cerca del sendero que lleva al cementerio. Esa noche cené en el restaurante del pueblo, esperando que la compañía de otras personas me ayudara a tranquilizarme, pero no pude dejar de pensar en todo lo que había experimentado durante el día. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura misteriosa parada junto al monumento. Decidí que al día siguiente regresaría a la Ciudad de México y daría por terminadas mis vacaciones. Pero esa noche tuve el sueño más extraño de mi vida. Soñé que estaba de regreso en el cementerio, pero esta vez era de noche. La luna llena iluminaba todas las tumbas con una luz plateada muy hermosa, y el lugar estaba lleno de gente. Había personas de todas las épocas caminando tranquilamente entre las tumbas. Algunas vestían ropas de la época colonial, otras llevaban trajes más modernos, y algunas usaban vestimentas que parecían ser de origen indígena. Todos se movían en completo silencio, pero había una armonía extraña en sus movimientos. Era como ver una danza muy antigua y solemne. En el sueño, yo caminaba entre todas estas personas sin sentir miedo. De alguna manera sabía que no me harían daño,
que simplemente estaba presenciando algo que pasaba ahí todas las noches. Me acerqué al monumento circular del centro y vi que estaba rodeado por un grupo de figuras que cantaban en voz muy baja. Sus voces creaban una melodía hermosa y melancólica. Una de las figuras se acercó a mí. Era una mujer mayor, con el cabello largo y gris, vestida con ropas blancas que parecían brillar con luz propia. Me habló en español, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Este lugar es sagrado desde tiempos muy antiguos», me dijo. «Los que descansan aquí no se han ido completamente. Siguen cuidando a los vivos del pueblo». Le pregunté por qué yo podía verlos. «Algunas personas tienen la capacidad de percibir lo que otros no pueden ver», me respondió. «No es un don ni una maldición. Simplemente es una forma diferente de entender el mundo. Los que descansan aquí solo quieren que se respete la paz de este lugar». Cuando desperté, ya era de día y los rayos del sol entraban por la ventana de mi habitación, pero el sueño había sido tan real que por un momento no supe dónde estaba. Podía recordar cada detalle: las caras de las personas, el sonido de sus voces, el olor a flores y tierra húmeda. Mi primer instinto fue pensar que había sido solo un sueño muy vívido, causado por las experiencias del día anterior. Pero cuando me levanté y miré por la ventana hacia la dirección donde estaba el cementerio, vi algo que me dejó sin palabras. En el cielo, justo encima de la colina donde estaba el cementerio, había una columna de luz muy tenue. No era el sol, porque el sol estaba en una dirección completamente diferente. Era una luz suave y plateada, que se elevaba desde la colina hacia las nubes. Corrí hacia el patio de la posada para ver mejor. Doña Carmen estaba ahí, preparando el desayuno, y cuando me vio llegar tan alterado, siguió mi mirada hacia la colina. «Así», me dijo con naturalidad. «Esa luz aparece algunas mañanas, especialmente después de las noches de luna llena. Los antiguos del pueblo decían que era la forma en que los que descansan ahí saludaban al nuevo día». Me quedé observando la luz durante varios minutos. Gradualmente se fue desvaneciendo hasta desaparecer completamente. En ese momento, me di cuenta de que había algo en el cementerio de San Miguel de los Santos que iba más allá de cualquier explicación que mi mente racional pudiera ofrecer. No era algo malo ni peligroso, simplemente era diferente. Durante el desayuno, doña Carmen me contó más historias sobre el cementerio. Me habló de personas que habían recibido mensajes de sus seres queridos fallecidos a través de sueños muy claros, de enfermos que habían sanado después de visitar ciertas tumbas, de niños que jugaban en el pueblo y aseguraban que veían a otros niños que brillaban un poquito jugando con ellos. «¿Usted cree en todo esto?», le pregunté. «Joven Roberto», me respondió mientras servía más café. «Yo nací en este pueblo y he vivido aquí toda mi vida. He visto demasiadas cosas como para no creer. Pero también he aprendido que hay misterios en el mundo que no necesitan ser explicados, solo respetados». Esa mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. En lugar de regresar a la Ciudad de México como había planeado, decidí quedarme un día más. Quería volver al cementerio, pero esta vez con una actitud diferente. No como un investigador tratando de encontrar explicaciones racionales, sino como alguien dispuesto a aceptar que hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión normal. Le dije a doña Carmen mi intención y ella asintió con aprobación. «Está bien», me dijo, «pero esta vez vaya con respeto y con el corazón abierto. No trate de entender todo con la mente. A veces hay que sentir las cosas con el alma». Sus palabras me parecieron muy sabias. Preparé mi mochila nuevamente, pero esta vez llevé menos cosas, solo agua y mi cuaderno. El camino hacia el cementerio se sintió completamente diferente esta segunda vez. El bosque parecía más acogedor, los sonidos de los pájaros más melodiosos. Era como si el lugar me estuviera dando la bienvenida en lugar de tolerar mi presencia. Cuando llegué a las primeras cruces de piedra, me detuve un momento para respirar profundamente y tranquilizar mi mente. Al entrar al cementerio, inmediatamente noté que el ambiente era distinto. El silencio seguía ahí, pero ya no me parecía inquietante. Era un silencio lleno de paz, como el que se siente en una iglesia antigua o en un bosque muy profundo. La luz del sol se filtraba entre las nubes de una manera muy hermosa, creando patrones dorados sobre las tumbas. Caminé directamente hacia el monumento circular del centro. Esta vez no sentí miedo ni ansiedad. Me senté en el suelo junto a las piedras antiguas y simplemente observé todo a mi alrededor. Las flores silvestres que habían aparecido misteriosamente el día anterior
Seguían ahí, frescas como si alguien las acabara de colocar. Cerré los ojos y traté de concentrarme en lo que podía sentir más allá de mis 5 sentidos normales. Al principio no pasó nada, pero gradualmente comencé a percibir una presencia muy suave. No era amenazante ni inquietante como el día anterior. Era como estar acompañado por personas muy queridas que cuidan de ti sin hacer ruido. Abrí los ojos y ahí estaban. Las figuras del sueño se encontraban paradas alrededor del monumento, exactamente como las había visto durante la noche. Pero ahora podía verlas con total claridad, sin miedo ni confusión. Eran personas de diferentes épocas, todas con expresiones serenas y amables. La mujer de cabello gris que había hablado conmigo en el sueño se acercó nuevamente. Esta vez pude ver su rostro con más detalle. Tenía ojos muy bondadosos y una sonrisa que transmitía una paz profunda. «Ha regresado», me dijo con la misma voz lejana pero cálida. «Y esta vez vienes sin miedo, eso nos alegra mucho». Le dije que quería entender lo que estaba pasando, pero que ya no necesitaba una explicación científica. Solo quería saber si había algo que ellos necesitaran de mí. Ella sonrió y extendió su mano hacia las tumbas que nos rodeaban. «Solo necesitamos que la gente recuerde que este lugar es especial», me respondió. Me explicó que el cementerio había sido un lugar sagrado durante más de 1000 años. Los que descansan aquí no se aferran al mundo de los vivos por tristeza o porque no puedan partir, me dijo. Se quedan porque este lugar es un puente entre los mundos y su papel es cuidar y proteger a los que aún viven, especialmente a los habitantes del pueblo, que son como su familia extendida. Otras figuras se acercaron y comenzaron a hablarme. Un hombre mayor vestido con ropas de la época colonial me contó que había sido el primer alcalde del pueblo. «Durante mi vida ayudé a construir la iglesia y a organizar la comunidad», me dijo. «Ahora mi trabajo es asegurarme de que el pueblo mantenga su espíritu de unidad y ayuda mutua». Una mujer joven con vestimenta indígena se presentó como una curandera que había vivido en esas tierras antes de la llegada de los españoles. «Mi conocimiento sobre las plantas medicinales y las energías de la tierra sigue siendo útil», me explicó. «Cuando alguien del pueblo está enfermo, trato de guiar a sus familiares hacia las plantas correctas o hacia las personas que pueden ayudar». Cada una de las figuras tenía una historia similar. Habían sido personas que durante su vida habían servido a su comunidad de alguna manera especial. Maestros, sanadores, líderes espirituales protectores de la tradición, y ahora continuaban su servicio desde el otro lado, cuidando el bienestar del pueblo desde el cementerio sagrado. «¿Por qué puedo verlos?», les pregunté. «Porque tu corazón está abierto y tu mente no juzga lo que no entiende completamente», me respondió la mujer de cabello gris. «Hay muchas personas como tú en el mundo, pero pocas se dan la oportunidad de experimentar esta realidad porque tienen miedo o porque creen que solo existe lo que pueden tocar». Me pidieron que fuera un mensajero para ellos, no que contara su historia como algo sobrenatural o misterioso, sino que ayudara a la gente a entender que hay lugares en el mundo donde la frontera entre la vida y la muerte es más delgada, y que esos lugares deben ser respetados y cuidados. El pueblo de San Miguel de los Santos es especial porque sus habitantes han mantenido esa conexión, me dijeron. Pasé toda la tarde con ellas, escuchando sus historias y aprendiendo sobre la historia real del pueblo. Me contaron sobre eventos que nunca aparecieron en los libros de historia, sobre epidemias que fueron controladas gracias a remedios tradicionales, sobre conflictos que se resolvieron gracias a la sabiduría de los ancianos, sobre milagros pequeños que pasaban regularmente, pero que la gente consideraba coincidencias. Cuando comenzó a oscurecer, las figuras empezaron a desvanecerse gradualmente. «Debemos irnos», me dijo la mujer de cabello gris. «Pero recuerda que siempre estaremos aquí. Cuando regreses a tu ciudad, lleva contigo la paz que has encontrado en este lugar. Y recuerda que la muerte no es el final de todo, sino una transformación». Me quedé solo en el cementerio mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pero ya no me sentía solo. Sabía que estaba rodeado por presencias amorosas que habían elegido quedarse en ese lugar para continuar cuidando a los vivos. Era una sensación completamente nueva para mí. Sentir la muerte no como algo terrible, sino como una continuación diferente de la existencia. Regresé al pueblo cuando ya era de noche. Doña Carmen me esperaba en el patio de la posada con una taza de té caliente.
No necesité contarle lo que había pasado. Ella podía verlo en mi rostro. «Se ve muy tranquilo, joven Roberto», me dijo con una sonrisa. Creo que ya entendió. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve sueños extraños ni pesadillas, solo un descanso profundo y reparador. Cuando desperté, sentía como si hubiera cambiado fundamentalmente como persona. El mundo se veía igual, pero yo lo percibía de manera completamente diferente. Al día siguiente regresé a la Ciudad de México, pero llevando conmigo una nueva comprensión sobre la vida y la muerte. Retomé mi trabajo como psicólogo, pero ahora podía ayudar a mis pacientes de una manera más profunda, especialmente a aquellos que habían perdido a seres queridos y estaban atravesando procesos de duelo muy difíciles. Podía hablarles no solo desde el conocimiento académico, sino desde una experiencia real de que la muerte no es una separación definitiva, que el amor y los vínculos importantes trascienden la barrera física entre la vida y la muerte. Muchos de mis pacientes encontraron gran consuelo en esta perspectiva, y yo me convertí en un terapeuta mucho más efectivo y empático. Han pasado 6 meses desde mi experiencia en el cementerio de San Miguel de los Santos. He regresado 2 veces más al pueblo. Cada vez que visito el cementerio, puedo percibir las presencias amorosas que cuidan ese lugar. Ya no me sorprende ni me asusta. Es como visitar a viejos amigos. Doña Carmen me cuenta que desde mi primera visita, más personas del pueblo han comenzado a hablar abiertamente sobre sus experiencias en el cementerio. Ya no es un tema tabú o algo de lo que hay que tener miedo. Los habitantes han comenzado a ver el cementerio como lo que realmente es, un lugar sagrado donde sus antepasados continúan cuidándolos. He aprendido que hay muchos lugares como el cementerio de San Miguel de los Santos en todo el mundo. Lugares donde la frontera entre los mundos es más delgada. Lugares donde las personas con el corazón abierto pueden experimentar realidades que van más allá de lo que normalmente consideramos posible. La ciencia aún no puede explicar este tipo de experiencias, pero eso no significa que no sean reales o importantes. Como me dijo la mujer de cabello gris, hay muchas formas de entender la realidad, y todas son válidas cuando vienen del amor y el respeto. Ahora, cuando la gente me pregunta si creo en fantasmas o en vida después de la muerte, ya no respondo desde mi formación académica. Les cuento mi experiencia en el cementerio y les digo que cada persona debe encontrar sus propias respuestas, pero también les aseguro que la muerte no es algo que debamos temer, es simplemente otra forma de existir. El cementerio de San Miguel de los Santos me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras, que las personas que nos han amado en vida continúan amándonos después de partir, que hay lugares en el mundo donde esa conexión se puede sentir de manera muy clara y que todos nosotros, en algún momento, nos convertiremos en parte de esa red invisible de amor y protección que cuida a los que vienen después. Esta es mi historia. Una historia que cambió completamente mi comprensión sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa ser humano. No les pido que me crean. Solo les pido que mantengan su corazón abierto a las posibilidades extraordinarias que existen en nuestro mundo, porque la realidad es mucho más hermosa y misteriosa de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Mi nombre es Julián, y todo lo que les contaré ocurrió hace algunos años, cuando todavía creía que la magia y las supersticiones eran cosas de las que la gente hablaba para entretenerse. No tenía idea de lo que realmente era la brujería, ni de las consecuencias que podría tener involucrarse en algo tan oscuro. Hoy, tras lo que viví, me cuesta creer en las explicaciones racionales. A veces pienso que todo fue una pesadilla, pero las huellas de esa experiencia siguen conmigo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era un joven recién graduado de la universidad, buscando salir adelante en la vida. Como muchos de mis amigos, tenía la ilusión de conseguir el trabajo ideal, de tener una vida tranquila y sin complicaciones. No creía en lo paranormal, ni en las viejas leyendas que me contaba mi abuela. Para mí, todo era superstición y nada más. Una tarde, mientras caminaba por las calles de mi barrio, me encontré con un viejo local que nunca había visto antes. Estaba en una calle que no solía transitar, y su aspecto era extraño.
con una puerta de madera que parecía sacada de otra época. La pintura de la fachada estaba desgastada y las ventanas cubiertas con cortinas oscuras. Algo en ese lugar me atraía, pero al mismo tiempo me causaba una incomodidad inexplicable. Decidí acercarme y ver de qué se trataba. La puerta se abrió con un chirrido al empujarla, y al entrar, el aire se volvió pesado de inmediato. Había una mezcla de olores extraños: incienso, hierbas secas y algo que no lograba identificar. En el centro de la tienda, una figura encapuchada estaba atendiendo a un cliente. La luz tenue que venía de una lámpara de aceite daba al lugar un ambiente sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En las estanterías había todo tipo de objetos, desde velas negras hasta frascos con líquidos y polvos, y libros antiguos llenos de símbolos extraños. Me acerqué al mostrador, y la mujer que estaba detrás de él me observó con una mirada penetrante. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero podía ver sus ojos que brillaban con una intensidad desconcertante. No dije nada al principio, solo la miraba, y ella parecía esperarme, como si supiera que algo dentro de mí había despertado. ¿En qué te puedo ayudar?, me preguntó. Sentí que mis palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No quería parecer tonto, pero algo me decía que había algo más detrás de esa tienda, algo que no entendía. Finalmente, logré decir: solo estaba mirando. Nunca había visto este lugar antes. La mujer sonrió ligeramente como si lo supiera. Entonces me habló de una manera que me heló la sangre. Este lugar no es para todos. Pero tú, joven, estás buscando algo, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una incomodidad profunda se apoderó de mí. No sabía cómo, pero sentí que esa mujer me había leído. Había visto algo dentro de mí que no podía comprender. De alguna manera, su voz resonaba dentro de mi mente, y no pude evitar asentir. Vengo a comprar algo que me ayude a mejorar mi vida. Respondí sin darme cuenta de lo que realmente estaba diciendo. La mujer asintió lentamente, como si ya supiera lo que buscaba, y me indicó que me acercara a una estantería en la esquina del local. Allí había una caja de madera tallada, decorada con símbolos extraños, y un olor pesado que me mareó de inmediato. La mujer abrió la caja con lentitud y, dentro, había pequeños frascos con líquidos de colores oscuros y amuletos que parecían estar imbuidos de un poder oscuro. «Toma esto», dijo ofreciéndome un pequeño frasco con un líquido rojo y espeso que parecía brillar débilmente. «Esto te dará lo que deseas, pero recuerda, todo tiene un precio». El precio. Esa palabra me hizo estremecer. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. Sin embargo, la tentación de obtener lo que deseaba, de cambiar mi vida y conseguir lo que siempre había soñado, me hizo olvidar cualquier duda. «¿Qué tengo que hacer con esto?», pregunté con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La mujer sonrió de nuevo, una sonrisa que no me pareció amigable, sino como la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Me dio una instrucción simple: tómalo antes de dormir, y cuando despiertes, todo será diferente. La advertencia que añadió después fue lo que me dejó inquieto. Pero recuerda, nunca olvides que todo lo que se recibe tiene un costo, y los acuerdos con fuerzas como estas nunca son sencillos. Salí de la tienda con el frasco en la mano, sintiendo que la atmósfera que había en el lugar me seguía a cada paso. Cuando llegué a casa, la curiosidad y la ansiedad por ver qué sucedería me hicieron decidir tomar el contenido del frasco esa misma noche. No pensé en las consecuencias, solo quería que mi vida mejorara, que mi trabajo fuera exitoso, que todo fuera más fácil. Esa noche tomé el líquido. Su sabor era amargo y cálido, como si me quemara por dentro. Pero en cuanto lo tragué, sentí una extraña sensación de mareo y, antes de que pudiera reaccionar, me quedé dormido de inmediato. Desperté al día siguiente, pero algo no estaba bien. La luz del sol entraba por la ventana de una forma diferente, más intensa, como si todo estuviera más brillante, más claro. Me levanté de la cama, y al mirarme al espejo,
noté que algo había cambiado en mi rostro. Mi piel parecía más suave, mis ojos más vivos y mi cuerpo más fuerte. Al principio, pensé que solo era una sensación, pero la transformación era real. Lo que pasó después fue aún más inquietante. En los días siguientes, todo comenzó a mejorar en mi vida. Mi trabajo, que antes me resultaba tedioso y sin futuro, comenzó a prosperar. Los clientes me buscaban constantemente y me ofrecían oportunidades que antes no habría imaginado. Todo parecía ir perfecto, pero cada vez que me encontraba solo, algo extraño ocurría. Veía sombras moviéndose por la casa y escuchaba susurros que venían de las esquinas oscuras, como si alguien estuviera observándome. Era como si algo estuviera dentro de mí, esperando. Una noche, al estar solo en mi departamento, los susurros se hicieron más fuertes. Me senté en el sofá, tratando de ignorarlos, pero los murmullos se volvían más claros. No entendía lo que decían, pero la sensación de que algo estaba mal me paralizó. En ese momento, la puerta de mi habitación se cerró de golpe y una figura apareció en el umbral. Era la mujer de la tienda. «Lo has hecho bien, pero ya ha llegado el momento de pagar el precio», dijo, con una voz que no parecía humana. Me levanté de un salto, pero ella no se movió. Sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera ahogando. Era una sensación indescriptible, una angustia profunda que no podía evitar. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de controlar el miedo que me invadía. Ella sonrió. Esa sonrisa que ya conocía, y luego me habló con calma. «Todo lo que has conseguido tiene un costo, Julián, y ahora te tocará pagar. Lo que te di no es gratis, y la deuda debe ser saldada». En ese momento todo cambió. La habitación comenzó a oscurecerse, las sombras parecían cobrar vida, y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La mujer dio un paso hacia mí, y pude ver detrás de su capucha algo indescriptible, algo que no debía ver. Desde esa noche, todo en mi vida comenzó a desmoronarse. La gente que antes me admiraba comenzó a alejarse de mí. Mi vida se volvió una pesadilla, llena de susurros y presencias oscuras que no podía evitar. Las sombras me seguían a donde fuera, y el precio que pagué por la magia de la brujería se volvió insoportable. Ya no podía escapar de lo que había invocado, y la deuda que tenía con fuerzas más allá de la comprensión humana era algo que nunca podría saldar. A veces, cuando miro al espejo, veo esa misma mirada vacía que vi en la mujer aquella noche. Y sé que lo que ella me dijo es cierto. La brujería no tiene un final feliz.